Hola gente, ¿están listos para sumergirse en las profundidades del apasionante mundo de la política colombiana? En el episodio de hoy desentrañaremos los misterios del caso que ha sacudido al país, la controversia que rodea a Álvaro Uribe Vélez y la Corte Suprema de Justicia. Acompáñenme en este viaje repleto de intrigas y descubrimientos. Comencemos. La trama se origina en un momento crucial de la historia colombiana, justo después de que Álvaro Uribe Vélez asegurara su lugar en la presidencia por un segundo mandato consecutivo, la reelección presidencial de 2006, un hito en la política colombiana. Fue posible gracias a una reforma constitucional aprobada en mayo de 2005 y declarada constitucional el 19 de octubre del mismo año. Uribe ganó con un contundente 62.35% de los votos, reflejando un apoyo popular significativo. Sin embargo, este nuevo capítulo en la administración de Uribe no tardó en mostrar su lado controversial. El gobierno, fortalecido por la victoria electoral, no dudó en señalar a varios miembros de la Corte Suprema de Justicia, acusándolos de tener conexiones con el submundo del narcotráfico y el lavado de dinero. Estas acusaciones no eran meras palabras al aire, eran cargos graves que insinuaban una corrupción profundamente arraigada dentro de uno de los pilares de la democracia colombiana. El enfrentamiento entre el poder ejecutivo y el judicial se intensificó rápidamente, convirtiéndose en una batalla pública de voluntades y acusaciones. La Corte, lejos de permanecer en silencio, respondió con igual fuerza, marcando el inicio de un conflicto que resonaría en los años venideros. La tensión entre estas dos instituciones no solo puso a prueba la fortaleza del sistema de justicia colombiano, sino que también planteó preguntas serias sobre la separación de poderes y la integridad de los procesos democráticos en el país. Este fue el comienzo de una saga que se desplegaría en los titulares nacionales e internacionales, una historia de poder, justicia y política que aún hoy sigue generando debate y análisis. La chispa inicial de 2006 encendió un fuego que, lejos de extinguirse, ha seguido ardiendo, iluminando las complejidades y desafíos de la política colombiana. En el tablero político y judicial de Colombia, el periodo entre 2006 y 2008 se caracterizó por un juego de estrategias donde las acusaciones volaban como flechas en un campo de batalla. Yesir Ramírez Bastidas, quien presidía la Corte Suprema de Justicia, se convirtió en una voz crítica de todas las maniobras del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. La controversia se centró en una reforma constitucional que, según Ramírez Bastidas, estaba diseñada para fortalecer a la Corte Constitucional, potencialmente a expensas de la Corte Suprema. La tensión se palpaba en el aire. Las acusaciones de Ramírez Bastidas no eran meras especulaciones, eran el reflejo de una preocupación más profunda sobre el equilibrio de poderes y la independencia judicial. La reforma en cuestión parecía ser una jugada política que buscaba reconfigurar la dinámica entre las altas cortes, una situación que podría tener implicaciones duraderas en la estructura del Estado de Derecho en Colombia. El escenario se complicó aún más cuando se revelaron testimonios y declaraciones que sugerían una campaña contra Álvaro Uribe Vélez, con magistrados de la Corte Suprema presuntamente involucrados en discusiones sobre cómo derrocar al presidente Álvaro Uribe Vélez en ese entonces. Estos eventos desataron una serie de contraataques por parte del gobierno, que no tardó en responder con sus propias acusaciones, alegando que miembros de la Corte Suprema estaban actuando con motivaciones políticas y no con la imparcialidad que su cargo requería. La situación llegó a un punto crítico cuando la Corte Constitucional se vio obligada a pronunciarse, rechazando los ataques contra Ramírez Bastidas y defendiendo la integridad de la justicia colombiana. Este periodo de confrontación directa entre las ramas del poder no solo marcó un capítulo tenso en la historia política de Colombia, sino que también planteó preguntas fundamentales sobre la separación de poderes y la capacidad del sistema judicial para resistir presiones externas. La atmósfera política de Colombia se cargó de tensión entre los años 2008 y 2009, un periodo marcado por decisiones judiciales que resonarían en el ámbito nacional.
La Corte Suprema de Justicia, ejerciendo su autoridad, ordenó la detención de varios congresistas, quienes fueron señalados por presuntos nexos con grupos paramilitares, una acusación que sacudió los cimientos del poder legislativo. Este periodo fue testigo de cómo la justicia colombiana se enfrentaba a uno de sus mayores desafíos, mantener la imparcialidad mientras navegaba por las turbulentas aguas de la política y el conflicto armado. Las capturas no solo representaban un acto de autoridad judicial, sino que también eran un símbolo de la lucha contra la impunidad en un país asolado por décadas de violencia. Sin embargo, lo que añadió una capa de controversia a estas acciones fue la condena de algunos congresistas en medio de un clima de escepticismo y debate. Las condenas se emitieron a pesar de lo que muchos consideraron una falta de evidencia concreta, lo que provocó un aluvión de críticas y cuestionamientos sobre la integridad del proceso judicial. La opinión pública se dividió entre quienes aplaudían la mano dura contra la corrupción y aquellos que veían en estas acciones un posible abuso de poder o una persecución política. La disputa se intensificaba a medida que los detalles emergían y se hacían públicos. Informes y análisis sugerían que, en algunos casos, las condenas podrían haber estado influenciadas por motivaciones políticas más que por pruebas sólidas. Este escenario planteó serias dudas sobre la separación de poderes y la influencia de la política en la justicia, un tema que aún hoy sigue siendo motivo de discusión y reflexión en Colombia. La narrativa de la justicia colombiana entre 2009 y 2017 se asemeja a un guión de cine donde la politización y los escándalos de corrupción se entrelazan en un complejo tejido de poder y legalidad. Durante este periodo, la Corte Suprema de Justicia se encontró en el ojo del huracán, no solo por su papel en el bloqueo de las nominaciones presidenciales para fiscal general, sino también por verse inmersa en una serie de escándalos que sacudieron los cimientos de la institución. El proceso de elección del fiscal general se convirtió en un campo de batalla político, marcado por periodos de interinidad y rondas de votación que reflejaban la intensa negociación detrás de estas decisiones. La elección de Vivian Morales en 2010, después de 16 meses de interinidad y 16 rondas de votación, es un claro ejemplo de la complejidad y la carga política que este proceso conllevaba. La situación alcanzó un punto crítico cuando la Corte Suprema se vio obligada a interpretar su reglamento interno para permitir la votación, una maniobra que evidenciaba la tensión entre las ramas del poder. Pero la politización no fue el único problema que enfrentó la Corte Suprema. Los escándalos de corrupción, conocidos como el Cartel de la Toga, revelaron una red de sobornos y corrupción que involucraba a exmagistrados y políticos de alto nivel. Las pruebas entregadas por la justicia de los Estados Unidos y las grabaciones filtradas mostraban cómo se negociaban decisiones judiciales a cambio de sumas de dinero, implicando a figuras como los ex magistrados Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte, así como a congresistas y abogados. Estos eventos no solo mancharon la reputación de la Corte, sino que también generaron una crisis de confianza en la justicia colombiana. La opinión pública se vio sacudida por la magnitud de la corrupción, que parecía infiltrarse en los más altos niveles del sistema judicial. La Corte Suprema, que debería ser un bastión de imparcialidad y justicia, se encontraba ahora en el centro de una controversia que superaba cualquier ficción. El año 2018 marcó un momento decisivo en la historia política de Colombia, con la Corte Suprema de Justicia centrando su atención en la figura de Álvaro Uribe Vélez. En un giro dramático de los acontecimientos, se llevaron a cabo intervenciones telefónicas que jugarían un papel crucial en el desarrollo del caso. Estas interceptaciones, ordenadas por la Corte Suprema, registraron conversaciones claves que se convertirían en la piedra angular de la acusación. Uribe, enfrentando acusaciones de manipulaciones de testigos y fraude procesal, se vio inmerso en una controversia que sacudió al país. El Tribunal Superior de Bogotá sentenció que las interceptaciones telefónicas eran legales, lo que significaba que las pruebas recabadas podrían ser utilizadas en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Este fallo fue un componente esencial en el proceso, ya que confirmaba la validez de las evidencias obtenidas. Sin embargo, el caso no estuvo exento de polémica. Uribe y sus defensores argumentaron que las interceptaciones eran parte de una persecución política, una afirmación que añadió más leña al fuego del debate público. La defensa de Uribe sostuvo que las acusaciones estaban basadas en presunciones políticas y no en hechos concretos. El proceso judicial contra Uribe se convirtió en uno de los más complejos y voluminosos en la historia reciente de Colombia, con más de 22.000 interceptaciones y un desfile de testigos que aportaron sus versiones de los hechos. La Fiscalía, tras un análisis detallado de las pruebas, decidió llevar a Uribe a juicio, marcando un precedente en la justicia colombiana. Este capítulo final de la saga de Uribe y la Corte Suprema es un recordatorio de la fragilidad de la confianza pública en las instituciones y la importancia de la transparencia y la legalidad en los procesos judiciales. La historia de Uribe, llena de giros inesperados y revelaciones impactantes, continúa siendo un tema de discusión y análisis, no solo en Colombia, sino en toda la región. El caso de Álvaro Uribe Vélez ante la Corte Suprema de Justicia es más que una simple disputa política. Es un claro ejemplo de cómo las instituciones pueden ser instrumentalizadas para perseguir a individuos por motivos políticos y personales. La evidencia de corrupción y politización dentro de la Corte Suprema es alarmante y debería ser motivo de una investigación exhaustiva. Los ciudadanos merecen una justicia imparcial y transparente, libre de influencias políticas y agendas ocultas. Es fundamental que se restaure la confianza en nuestras instituciones judiciales y que se garantice el debido proceso para todos los ciudadanos, independientemente de su afiliación política o su posición social. La lucha por la justicia y la transparencia no debe detenerse. Es responsabilidad de todos defender los principios democráticos y asegurar que se haga justicia en cada caso, sin excepción alguna. Hasta la próxima, gente.